La guerra nuclear silenciosa. After capturing most of the Arabian Peninsula, El uranio empobrecido es un residuo radioactivo. Were fiercely anti-Western. They want to go back in time to a purer Islam that was... Es 1,7 veces más denso que el plomo. En 1990 Irak invade Kuwait. and the Saudi national, Osama bin Laden, offered his services to the royals. He told them he could bring his army from Afghanistan to repel the Iraqi Cada kilo empobrecido de uranio enriquecido apto para reactores nucleares deja aproximadamente 7 kilos de uranio empobrecido. Estados Unidos, abandonad nuestro país. Osama took the streets and mosques and denounced the U.S. royal family and their unfolding. Osama bin Laden this week again lashed out at the Saudi royal family. We were tracking bin Laden since the early 90s. We stripped him of his citizenship. El uranio empobrecido permanece en la naturaleza durante 4.500 millones de años. La guerra nuclear silenciosa. Parte 6. En el mundo no falta gente afligida por la guerra. Cada trozo de tierra, cada rama de árbol, cada ala de pájaro y cada hombre que es herido por la violencia de la invasión, las atrocidades y el horror de la guerra aumentan el dolor e inquietud que hay en el mundo. No es difícil encontrar seres humanos que han sufrido estos daños y tienen estas heridas. El recuerdo de Hiroshima y Nagasaki y el terrible y mortal suceso del lanzamiento de la bomba atómica estremece el corazón y nos hace llorar, incluso después de más de medio siglo. Al buscar las ideas y el plan del uso mortal del uranio, es imposible ignorar a Japón. Japón y la mayoría de su población están afectados por la guerra atómica y pueden testificar sobre los daños y el dolor del mundo contemporáneo. La búsqueda de las primeras trazas del uso del uranio para la producción de armas de destrucción masiva nos lleva a Japón. En Japón, el 6 de agosto es un día para conmemorar amargos recuerdos. Incluso los que no nacieron hace más de 60 años se pueden imaginar el sangriento y brutal bombardeo atómico de Hiroshima y recordar los cientos de miles de personas que perdieron la vida en ese desastre. El bombardeo atómico de Japón ocurrió 20 años después de la resolución de la Convención de Ginebra de 1925, en la que se prohibía el uso de las armas atómicas. La tragedia de Hiroshima puede ser considerada la precursora del uso inhumano de munición con uranio empobrecido en las guerras recientes por todo el mundo. Además de conmemorar anualmente el 6 de agosto el bombardeo atómico de Hiroshima, la cultura nacional japonesa también hace un homenaje a las víctimas y supervivientes de aquella tragedia. Este día y este sitio proporcionan una oportunidad deseable para que otras naciones afectadas por la guerra y la matanza compartan sus profundas preocupaciones por el futuro del mundo contemporáneo y por el uso de armas con uranio empobrecido en los posibles conflictos venideros.
Dr. Nobuo Kasashi es catedrático de filosofía en la Universidad de Kobe, en Japón, y es miembro de la Coalición Internacional para la Prohibición de Armas con Uranio, ICBUW. Ha luchado mucho contra la producción y el uso del uranio empobrecido en armas y municiones. A través de sus muchos trabajos científicos para publicaciones y organizaciones médicas y de derechos humanos, el Dr. Kasashi ha analizado muchos aspectos escondidos e invisibles del uso de las armas con uranio empobrecido y sus mortales consecuencias. El Dr. Kasashi también ha estado en Irak durante un largo periodo de tiempo, con periodistas y con equipos de médicos. Su viaje a Irak, donde conoció al Dr. Javad Ali, que lleva a cabo otras actividades similares, le ha presentado ante el público de Japón y de otros países como un serio activista en la lucha contra el uranio empobrecido. ¿Qué es lo que ha hecho Medac en los últimos 2 años para concienciar a la gente sobre el uso del uranio empobrecido? Tenemos varias maneras de dar a conocer nuestra información. Tenemos nuestro boletín de noticias, que se publica 3 veces al año. Y aunque se lo enviamos principalmente a los miembros de Medac, ellos lo hacen circular. En este boletín hemos publicado artículos sobre el uranio empobrecido. También tenemos un asociado, la revista Medicina, Conflicto y Supervivencia, donde se han publicado diversos artículos. Esta revista tiene más divulgación y se puede acceder a ella por Internet. La mayor parte de nuestros miembros son profesionales de la salud. ¿Puede presentarse usted mismo? Soy un reportero gráfico y vivo en Tokio. Soy un fotógrafo freelance, que quiere decir que algunas veces trabajo para periódicos, para compañías privadas y otras veces para revistas. La mayor parte de mi público son japoneses. La guerra nuclear silenciosa. Organizamos la Conferencia Internacional del Uranio Empobrecido hace exactamente 2 años, en el año 2006, aquí en Hiroshima. En este libro se refiere básicamente a esa conferencia internacional de hace 2 años. Pero le hemos añadido acontecimientos recientes relativos al problema del uranio empobrecido. Como puede ver, el título es Un mundo sin armas con uranio. El desafío de ICBUW. Vienen las fotos de los participantes extranjeros. Aquí está la parte relativa al Parque Conmemorativo de la Paz de Hiroshima. El primer país que visité en 2002, justo 3 meses antes de la guerra de 2003, fue Japón. Durante esa visita tuve muchas reuniones con periodistas e incluso con políticos de allí. También fuimos a Hiroshima, donde me reuní con el alcalde y otra gente. Dimos muchas entrevistas para la televisión local y hablamos sobre el uranio empobrecido. Pero en aquel entonces nadie parecía preocuparse mucho por el uranio empobrecido. Heridas que no se pueden curar. Los dolores y las miserias que han sido causadas por el uso de munición con uranio empobrecido permanecen en el ser individual y social de la gente y les somete a una mayor tensión y espanto. Esto hace que uno se plantee en su mente preguntas cáusticas y amargas. ¿Es capaz realmente un hombre de amenazar la preciada vida de otros hombres de esta manera, planificando e implementando tales tragedias horribles? Las víctimas inocentes de la munición con uranio empobrecido, que ni siquiera tienen conocimientos ni información básica sobre el uso y las consecuencias de estas armas, son sometidos a la muerte y a la destrucción. Incluso aquellos que están activos en grupos, campañas y coaliciones contra la guerra y que a través de sus manifestaciones y reuniones anuales, el 6 de agosto en Japón y otras partes del mundo,
Intentan que sus voces sean oídas por los gobiernos y las potencias belicistas del mundo. No saben mucho sobre la inhumana identidad del uranio empobrecido. En esta situación, ¿cómo pueden las víctimas del uranio empobrecido hacer que el mundo oiga sus voces oprimidas? ¿Cómo pueden reclamar compensación por sus vidas arruinadas de aquellos que son responsables de la producción, transporte y utilización del uranio empobrecido? ¿Qué deberían hacer esas numerosas personas para pasar sus días y noches bajo la sombra amenazante del uranio empobrecido? Hasta que el uso del uranio empobrecido y sus consecuencias no se haga público, ¿cómo va a poder el mundo soportar esta miseria y este horror? Disculpe, ¿cómo está? Bien. Estamos haciendo un informe sobre las lecciones que podemos aprender de Hiroshima. ¿Le puedo hacer unas preguntas? De acuerdo. ¿De dónde es usted? Soy de Estados Unidos, pero vivo en Japón. ¿Vive en Japón? Sí. ¿En qué parte de Japón? ¿En Hiroshima? No, vivo en el norte. ¿Cuáles son las principales lecciones que podemos aprender de esta ceremonia y de lo que ocurrió en Hiroshima? No sé qué decir sobre la ceremonia en sí, pero es obvio que la inmensidad de la tragedia y sus efectos continúan existiendo más de 60 años después de que ocurriera. El año pasado hice una exposición de fotografías en el Parlamento Europeo. ¿En Bruselas? Sí, en Bruselas. Los miembros del Parlamento Europeo me habían invitado para que exhibiera mis fotografías dentro del edificio del Parlamento. Algunos miembros del Parlamento Europeo, no todos, pero partidos como los Verdes y ese tipo de gente estaban interesados en mi trabajo, porque los miembros del Parlamento conocen la expresión uranio empobrecido, pero la mayoría de ellos no saben lo que significa realmente. ¿Cree usted que hay similitudes entre las armas con uranio empobrecido y las armas nucleares y lo que ocurrió en Hiroshima? ¿Hay alguna conexión? Realmente no puedo hacer ningún comentario sobre la conexión en sí misma, pero en definitiva ambas son armas de destrucción masiva que no deberían ser permitidas. ¿Hay todavía proyectos en marcha para vigilar los efectos sobre la salud de los iraquíes en esas áreas? Sí. Y hay algunas iniciativas nuevas. Una de ellas es que médicos y científicos alemanes han invitado a Alemania a científicos y médicos iraquíes. Han tenido reuniones para emprender conjuntamente una investigación epidemiológica. Y esta investigación acaba de empezar. La guerra nuclear silenciosa. Todavía están siendo utilizadas en el mundo algunas armas peligrosas, que tienen casi el mismo efecto que las armas nucleares. ¿Sabe usted mucho sobre este tipo de armas? Realmente no. Pero da miedo considerar que la devastación que aquí se produjo tuvo lugar hace 60 años y que las armas que tenemos hoy en día puede que sean 100 veces más potentes que aquella. Al ver algo así, da miedo pensar cómo podría ser ahora. La gente entiende lo que son las bombas de racimo. Es sencillo porque es una bomba. Pero la mayoría de la gente no se puede imaginar este tipo de efectos sobre las víctimas. Es increíble.
Este no es un efecto directo, pero este sí es un efecto directo. Esta es la razón por la que presenté esta colección de fotos para los europeos. ¿Cuál fue la reacción de la gente en Europa? Este año han aprobado una resolución en el Parlamento Europeo sobre el uranio empobrecido. Estoy muy contento por ello. El hecho es que la naturaleza violenta e indiscriminada de la guerra no discrimina entre las aparentes diferencias raciales, ideológicas y de otro tipo que puede haber entre la gente. La guerra no distingue entre hombres y mujeres, entre jóvenes y ancianos o entre niños y soldados. Amenaza seria y peligrosamente a todos, aunque algunas veces no en la misma medida. El miedo a esta amenaza se hace más profundo cuando se utilizan armas con uranio empobrecido en las guerras. Las mujeres, los niños y los soldados no son conscientes de la presencia de partículas mortales de uranio empobrecido. Las relaciones emocionales y sentimentales entre los niños y las tropas, sin que tengan un idioma, raza o nacionalidad en común, tienen su origen en el hecho de que todas las personas, independientemente de su trasfondo cultural y nacional, no tienen una mentalidad de guerra y dominio sobre los demás. Por desgracia, en cada guerra e invasión hecha por el poder, las personas son las víctimas inocentes. Y aunque los soldados sean responsables de vigilar y estabilizar el poder absoluto de los invasores, ellos mismos pueden ser considerados víctimas, como los indefensos niños que son víctimas de la violencia y de las consecuencias mortales del uranio empobrecido. ¿Sabe usted del porqué de esta manifestación? Sí, por supuesto. ¿De qué va? La manifestación es a favor de la paz y para que no haya armas nucleares. ¿Ha oído usted hablar de las armas con uranio empobrecido? Sí. ¿Sabe usted dónde se han utilizado? Creo que en Irak, ¿no? ¿Y quién las ha utilizado? Supongo que habrán sido los estadounidenses o los propios iraquíes, pero no estoy seguro. ¿Sabe usted algo sobre el efecto de esas armas? ¿Son similares a las armas nucleares? Sí, algo similares, pero realmente no he profundizado en el tema. ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos que den en el futuro inmediato? A corto plazo, dentro de 2 semanas, a principios de diciembre, y después de la votación del primer comité que presentó esta resolución, que ya se ha aprobado en las Naciones Unidas, se votará a continuación en la Asamblea General. Esperamos que algunos de los países como Suecia, España, Portugal y Grecia, que son miembros de la Unión Europea, puedan ver que hay otros países de la Unión Europea que no apoyan la resolución en este momento, como Alemania, Finlandia, Islandia, Holanda, etc., y que pueden persuadirles para que apoyen la resolución en la Asamblea General y cambien su voto a favor de ella. A largo plazo, si esta resolución se aprueba, tenemos 2 años antes de que el tema vuelva a las Naciones Unidas y durante ese tiempo necesitamos aumentar dramáticamente el número de nuestros miembros. La guerra nuclear silenciosa. ¿Qué podemos hacer nosotros como personas para impedir que un desastre semejante pueda ocurrir en el futuro? Aprender de ello, informar a la gente sobre ello. Que tomen conciencia. Sí, creo que la toma de conciencia es lo más importante. ¿Cuáles son las similitudes entre las armas con uranio empobrecido y las armas nucleares? Bueno, están hechas del mismo material. ¿Cree usted que hay similitudes en los efectos dañinos sobre la salud? Sí, están hechas del mismo material, con una forma reciclada del uranio natural, que produce unos efectos explosivos mayores y que incluyen efectos de tipo radioactivo. Estas caras, estas manos y estas miradas incurables ya no pueden mostrar ninguna señal del mundo despreocupado de un niño. Y estos angustiados garabatos ya no son parecidos a los dibujos de un niño.
¿Cómo pueden estas manos impacientes y estos lentos dedos hinchados crear movimientos animados y una feliz mezcla de colores en una hoja en blanco? No, ya no son niños. Ahora y para siempre un hecho amargo y pernicioso domina su infancia. El uranio empobrecido y sus terribles consecuencias les ha igualado, a un ritmo increíblemente rápido, a los pacientes mayores de los hospitales. Cómo se representa el mundo humano en su herida imaginación y detrás de sus miradas perturbadas. Solo los niños de Hiroshima que fueron víctimas de la tragedia de un bombardeo atómico podrían contarnos el significado de la realidad destrozada de estas miradas, sonrisas y garabatos angustiados. Es también muy interesante fijarse en los foros internacionales, como por ejemplo las Naciones Unidas, el Parlamento Europeo o varios gobiernos nacionales. Todos han declarado su oposición al uso de munición con uranio empobrecido. Creo que solo es cuestión de tiempo para que el resto del mundo ejerza suficiente presión sobre el Reino Unido y Estados Unidos para que renuncien al uso de sus armas con uranio empobrecido. ¿Qué países fueron las víctimas de este tipo de armas? La gente de Irak. No sé sobre la gente de otros países, aunque quizás ha habido gente en otros países. ¿Siguen siendo utilizadas? Creo que siguen siendo utilizadas. El gobierno no dice si siguen utilizándolas o no. La guerra nuclear silenciosa. ¿No cree que parte de la negativa se debe a los beneficios de los bancos y de la industria armamentística, que intentan negar los efectos peligrosos del uranio empobrecido? Creo que sí. Hay algunas compañías en Estados Unidos, como Alliant Tech Systems, que fabrican muchas armas con uranio empobrecido, mientras que en el Reino Unido teníamos a British Aerospace, que ahora se llama BAE Systems, que fabricaban las armas británicas con uranio empobrecido. Ha habido mucha consolidación en la industria armamentística británica y hemos acabado teniendo esta enorme compañía que compró todas las participaciones de las diferentes compañías de esta industria en el Reino Unido. En el año 2003 dijeron que ya no producirían más armas con uranio empobrecido debido a sus efectos medioambientales. No es frecuente que una compañía que produce armas como BAE Systems esté preocupada por asuntos medioambientales. La toma conciencia pública sobre el uranio empobrecido y el conocimiento de sus cualidades es la manera más importante y efectiva de luchar contra estas armas. La profundidad e inmensidad innegables de la tragedia humana resultante del uso del uranio empobrecido en las guerras recientes obliga a muchas organizaciones internacionales a reaccionar y a expresar su oposición a la producción y al uso de estas armas destructivas. Estas armas están hechas principalmente con uranio empobrecido, que es un residuo radioactivo generado en procesos industriales. La producción de estas armas da grandes beneficios a la industria armamentística y a los bancos que la financian. Por esta razón, las autoridades de los países involucrados en la producción y comercio de uranio empobrecido utilizan una censura estricta y extensa de la prensa y mantienen una política de secretismo militar. Intentan al mismo tiempo negar y esconder las terribles tragedias del uso inhumano del uranio empobrecido. De esta manera, impiden que la gente sea consciente de estos crímenes. ¿Qué piensa de las armas con uranio empobrecido? ¿Son similares a las armas nucleares? Sí, porque son radiactivas. No explotan de la misma manera que una bomba nuclear, pero dejan material radioactivo. Están hechas con un metal muy pesado que penetra muy rápidamente a otros metales, que es radioactivo y que permanece durante años y años y años. En Irak hemos empleado armas con uranio empobrecido, cuyos restos estarán ahora en el desierto. ¿Quién las ha utilizado? Los estadounidenses y los británicos. Los soldados estadounidenses fueron también víctimas de estas armas. Probablemente no. No lo sé, pudiera ser, pero en cualquier caso, no se quedan ahí, se van a otro sitio. Son los residentes los que están afectados principalmente. La guerra nuclear silenciosa. Nos gustaría expresar nuestra profunda preocupación por el uso de estas armas terribles. Nos gustaría saber más acerca de los efectos sobre la salud. Hemos comprendido que están afectando las vidas de la gente de los países donde han sido empleadas.
como en Irak. Y en Afganistán. Y en Afganistán. Pero también están afectando a las tropas de los países que las utilizaron. No solamente en esta generación, sino también en la próxima generación. Así que nos gustaría ver una prohibición total de estas armas. Creo que la gente debería saber más sobre ellas. Fin de la parte 6. Atención, el siguiente programa puede contener imágenes desagradables. Dejamos a su discreción la vista de este programa. La guerra nuclear silenciosa. After capturing most of the Arabian Peninsula, El uranio empobrecido es un residuo radioactivo. Were fiercely anti-Western. They want to go back in time to a purer Islam that wants... Es 1,7 veces más denso que el plomo. En 1990, Irak invade Kuwait. as a Saudi national, Osama bin Laden offered his services to the royals. He told them he could bring his army from Afghanistan to repel the Iraqi invasion. Cada kilo empobrecido de uranio enriquecido apto para reactores nucleares deja aproximadamente 7 kilos de uranio empobrecido. Estados Unidos abandona nuestro país. His armed projectile, Osama took to the streets and mosques to denounce the U.S. royal family and their unholy behavior. Osama bin Laden this week again lashed out at the Saudi royal family. We were tracking bin Laden since the early 90s. We stripped him of his citizenship. El uranio empobrecido permanece en la naturaleza durante 4.500 millones de años. La guerra nuclear silenciosa. Parte 7. En las ciudades de Abdán y Khorramshahr se puede ver en cada callejón y recoveco de sus calles y también en sus caras amables la destrucción, los daños y las heridas que han sufrido después de largos años de guerra. Son imágenes que permanecen en la mente. No se pueden buscar los daños y las horribles consecuencias de la guerra en todo el mundo sin escuchar brevemente a las víctimas silenciosas en estas dos ciudades. No se me permite hablar de los ríos fronterizos. Si me pregunta sobre Bahman Shir, le puedo dar información detallada al respecto. ¿Sobre su contaminación? Sobre cualquier cosa. Pero del río Arband no podemos hablar, a menos que tenga un permiso especial de las autoridades. Podemos hablar del viento, del polvo y de la circulación del aire. Respecto a lo que dijo sobre los análisis del río Arband... Eso es confidencial, no hablemos de ello. Aquí hay una distancia muy corta, hasta la frontera con Irak. La línea fronteriza pasa justo por la mitad del río, que en algunos tramos no tiene más de 100 o 200 metros de ancho. Desde la orilla del río, en las calles de Abadán, Irak está a unos 100 o 200 metros de distancia. Delante de la refinería de petróleo, la distancia es incluso menor de 200 metros. Según lo que usted dijo y también según otros investigadores, el polvo puede viajar a centenares de kilómetros de distancia. Sí. ¿Cree usted entonces que hay una posibilidad de que haya también contaminación en el sur de Irán? Con toda seguridad. La parte occidental de Irán
Podría estar contaminada, especialmente si hay vientos muy fuertes que vengan, por ejemplo, desde el norte. Estas partículas pueden ser transportadas a mucha distancia. Se han encontrado partículas en sitios muy distantes del mundo. La guerra nuclear silenciosa. La intensidad del polvo aumentó con el tiempo frío, desde el último invierno. Y esta situación duró hasta la mitad del verano de 2008. Sí, hay contaminación, pero la información es confidencial. Nos gustaría saber si fue después de 1991. Bueno, solo lo hemos hecho este año y el año pasado. En los años que siguieron a la guerra, la cantidad de polvo aumentó. Ciertamente, causará enfermedades, porque cuando sopla el viento que lleva el polvo y después se calma, la gente siente náuseas y mareos, y algunos incluso necesitan ir al hospital. Si ese es el caso, yo estaría muy preocupado. Dependiendo de la meteorología, Irán podría ser contaminado muy fácilmente. Con esto no pretendo asustar a la gente, simplemente quiero alertarles sobre la posibilidad de que esto podría haber ocurrido. Y por lo que he oído, ya se han dado casos. Puede afectar al agua y contaminar las fuentes de agua de la región. Estamos preocupados por la seguridad del agua potable aquí. El clima de aquí es pernicioso y puede afectar a nuestros niños y a nuestros adultos. La guerra nuclear silenciosa. El viento sopla normalmente desde esa dirección. ¿De dónde? Cerca de la frontera con Irak, a 100 metros de distancia. Había una gran nube negra en el cielo, mientras que no había ninguna otra nube en él, era todo polvo. En los últimos 2 años, el problema del polvo se ha agravado. Puede ser que el polvo esté transportando la contaminación causada por la guerra desde ese lado hasta ese lado. La guerra en las partes meridionales de Irak fue la causa de que se destruyeran muchos palmerales, estanques naturales y naturaleza en general, donde había una vegetación muy buena. Vino de aquel lado. ¿De dónde? De la frontera con Irak. Abadan y Khorramshahr son 2 ciudades de Irán vecinas y fronterizas que han sido afectadas por diferentes tipos de contaminación y de daños causados por la guerra. Estas 2 ciudades están situadas a una distancia inusualmente corta del sur de Irak y de la ciudad de Basora. Están separadas del territorio de Irak por un río, al que los iraníes dan el nombre de Arbandrud, que no es muy ancho, así que la extensión de la contaminación y destrucción causada por el uranio empobrecido es medible en el agua, en el aire y en el entorno de Abadan y Khorramshahr. Las estadísticas meteorológicas, los resultados de los análisis del agua y del suelo, y los informes de las organizaciones para la protección medioambiental son los síntomas y los testigos de que en la guerra de Estados Unidos contra Irak y después de ella, la cantidad e intensidad del polvo ocasional que ha llegado hasta estas 2 ciudades ha aumentado los síntomas como el vértigo, las náuseas y la ansiedad de la gente. Todo esto ha preocupado a los investigadores en el campo de la protección medioambiental. Terribles consecuencias como enfermedades respiratorias, enfermedades del hígado y cáncer se manifestarán años después en esta gente. Tuvimos 28 días de viento con una concentración de polvo de 3 a 20 veces superior a la normal. En la refinería de petróleo tenemos un medidor de contaminación del aire que mide la concentración total de partículas menores de 10 micrómetros, que puede llegar hasta 1000 miligramos por metro cúbico. Cuando el viento cargado de polvo empezó a soplar, la máquina se estropeó completamente. Su bomba y su filtro quedaron destruidos y ya no pudimos medir el nivel de contaminación. Sentíamos el polvo en nuestra boca, aunque llevábamos mascarillas.
Los filtros corrientes disponibles en el mercado que utiliza la gente y que nosotros hemos analizado no son capaces de retener el polvo y las partículas pueden pasar a través de ellos. Las partículas de polvo son muy finas y llegan en cantidades tan grandes que parece como si llegara una niebla desde Irak. La guerra nuclear silenciosa. El problema del polvo se ha repetido más de una o dos veces. En el pasado no estábamos acostumbrados a ver mucho polvo, pero en los 2 últimos años el polvo es tan denso que incluso puede pasar a través de las mascarillas que utilizamos. Siempre hay fuertes vientos, siempre hay polvo. Han aumentado las enfermedades oculares y las enfermedades cardíacas se han intensificado. La ciudad de Abadán está justamente al lado de las ciudades iraquíes. Nos falta el aire. La mayor parte de la gente, incluyéndome a mí, está enferma. Según las estadísticas de los primeros 5 meses de este año, tuvimos exactamente 28 días de contaminación del aire debida al polvo. En la ciudad de Abadán, el viento sopla desde la ciudad de Basora. Decimos que normalmente sopla desde la ciudad de Khorramshahr, que está justamente enfrente de la ciudad de Basora. Así que el polvo siempre llega a Abadán desde Irak. La guerra nuclear silenciosa. El 85% de nuestros niños están enfermos. Algunos días, las condiciones meteorológicas alcanzaron un nivel alarmante. La situación fue crítica en algunos días. Es como si les hubieran rociado con una sustancia especial. Están normalmente adormilados, se sienten mareados y no pueden estudiar. Esas son las consecuencias del polvo. En lo que se refiere a los problemas respiratorios, no pueden respirar profundamente. El polvo había cubierto toda la ciudad y la gente tenía muchas dificultades para respirar. Todos los médicos estaban preparados para examinar a la gente de la ciudad. El problema del polvo empezó justamente después de la guerra. No recuerdo ningún antecedente similar. Nunca había visto una costa similar. Solíamos tener polvo de vez en cuando, 1 o 2 veces al año, pero este año fue algo extraordinario. La cantidad de polvo y la contaminación del aire era tal que las arenas oscurecieron completamente el cielo en 1 hora. La cantidad de polvo variaba de 3 hasta 36 veces el nivel normal. El polvo espeso como la niebla, que cubre el cielo y la tierra de Abadán y de Khorramshahr, contiene con la máxima probabilidad partículas muy pequeñas e indetectables de uranio empobrecido. Entre otros, los niños y los ancianos que están expuestos a este polvo son los más afectados. Los días en que el viento sopla peligrosamente sobre Abadán y Khorramshahr, traspasando el umbral de alarma, ciertas enfermedades incurables amenazan a los niños que nadan en los ríos contaminados, o que juegan y caminan en los parques y sitios públicos, o que simplemente dejan su casa por cualquier razón. Parece que el uso de los métodos de protección normales y la aplicación de medidas estándar no son suficientes para impedir que estas partículas entren en los ojos, en los sistemas respiratorios y auditivos y en la boca. En tales días, incluso los médicos que trabajan en estas ciudades no son capaces de hacer un buen trabajo con los equipos básicos que tienen. Se deberían tomar medidas tan pronto como sea posible, o para cambiar la dirección de los vientos estacionales del norte que llegan de Irak hasta las ciudades iraníes, o para impedir que el polvo se disperse más allá de los límites normales, controlando la erosión del suelo contaminado que está lleno de partículas tóxicas. En los últimos 2 años ha aumentado la cantidad de polvo. Antes no había tanto polvo. La diferencia entre el polvo que ha habido recientemente y el polvo que hay aquí normalmente es que su densidad era mucho mayor. La guerra nuclear silenciosa. Esto tiene una amplia gama de consecuencias.
tiene consecuencias muy graves sobre la salud. Afecta a la vista, lastima las vías respiratorias, causa enfermedades alérgicas y respiratorias, penetra hasta los pulmones y otros órganos internos del cuerpo, aumenta la entrada de sustancias químicas dentro del cuerpo y psicológicamente altera la vida normal de la gente. La guerra nuclear silenciosa. Creo que el polvo está contaminado con las sustancias que se utilizaron en Irak durante la reciente guerra. Este polvo puede haber sido la causa de las enfermedades pulmonares que tiene la gente en esta ciudad y también en la ciudad de Khorramshahr u otras ciudades como Ardbankenar y Minuddarst. Las bombas que contienen uranio empobrecido, que fueron utilizadas en la guerra de Irak, emiten finas partículas que son transportadas a grandes distancias. Y el polvo es uno de los medios para la dispersión de estas partículas. Son transportadas por el polvo que el viento lleva a centenares de kilómetros de distancia. Así que el polvo que tuvimos en Abadán en el Año Nuevo iraní de 2007 fue transportado casi hasta Shiraz. ¿Es realmente posible implementar un programa de limpieza de toda esta contaminación? La limpieza es muy difícil. Hay que extraer el suelo contaminado hasta 1 metro o más de 1 metro de profundidad y luego cavar en un área muy grande para enterrarlo y cubrirlo. Como sabe, el área que fue contaminada en 1991 tiene unos 1.800 kilómetros cuadrados. ¿Cómo se puede extraer suelo con una profundidad de 1 metro y a dónde se puede llevar? La gente ha visto muchas guerras, como la Primera Guerra del Golfo Pérsico. Pero los efectos del uranio aparecieron en la Segunda Guerra del Golfo Pérsico, que se hizo para liberar a Kuwait. Esto fue la causa de diferentes tipos de cáncer en Basora. Yo conozco personalmente estas condiciones y enfermedades porque tengo parientes que viven allí. Estoy familiarizado con esto. El primer nivel estándar de polvo es de 260 microgramos por metro cúbico y el segundo nivel estándar, que no debería durar mucho tiempo, es de 150 microgramos por metro cúbico. Hace decenas de años que la gente y otros elementos emblemáticos de la vida y la existencia en las ciudades de Khorramshahr y Abadán están copando con las desastrosas consecuencias de la guerra. Esto ha llegado al punto de que el resto de la gente del país considere a los habitantes de estas ciudades como unos símbolos destacados de resistencia y sacrificio humano. Sin embargo, todavía hay muchas heridas obvias y escondidas que se pueden ver en estas ciudades. Estas heridas incurables y sufrimientos profundos, junto con problemas que se intensifican y se agravan por el polvo contaminado transportado por los vientos estacionales que soplan desde Irak, ponen las vidas presentes y futuras de la gente en serio peligro. Evidentemente, la repetida contaminación de varios entornos, como los ríos, las fuentes de agua potable, las capas superficiales del suelo dedicado a la agricultura y también los pastos, los bosques, los huertos, las palmeras y la comida, infecta a la gente por un lado y por otro lado perturba la vida normal en estas ciudades a través de diferentes tipos de enfermedades impredecibles y daños irreparables. ¿Por qué cree usted que las armas con uranio empobrecido deberían ser prohibidas? Creemos que suponen una amenaza a largo plazo para la salud y el medio ambiente en las áreas donde han sido utilizadas, debido a la toxicidad química y a la radiactividad del uranio, específicamente el fino polvo de uranio que se produce cuando se utilizan.
¿Cree usted que estas armas tienen también un efecto sobre el medio ambiente? El uranio 238, que es el principal componente de las armas con uranio empobrecido, tiene una vida media de 4.500 millones de años. Además, se vuelve más radioactivo con el paso de los años, a medida que el uranio se va descomponiendo en otros elementos. Debido a esto, el uranio continuará estando en el medio ambiente durante muchos años. Los médicos argumentan que el polvo que llega a nuestro país desde Irak contiene sustancias químicas e incluso partículas de uranio empobrecido que provienen del tipo de armas que las fuerzas de ocupación han empleado en Irak. El viento, que tenía una concentración de polvo 36 veces más alta de lo normal, estuvo soplando durante 84 horas. No tenemos equipos para medir el nivel de metales pesados en este área. Se necesita una máquina especial que se utiliza solamente para la energía atómica y que puede medir los niveles de metales pesados. Entonces aquí no se han medido. No. Este nivel, 36 veces superior al nivel normal, contiene 9.360 microgramos por metro cúbico. Se ha convertido en un mercado para investigaciones sobre la salud y el pueblo de Irán está sufriendo las consecuencias y los peligros causados por la guerra, particularmente los que vienen cerca de la frontera con Irak y especialmente en Abadan y Khorramshahr. Hubo un problema con el aumento de la demanda de servicios de emergencia. La guerra nuclear silenciosa. Como puede ver, esta es la frontera. Nuestra gente vive cerca de la frontera a pesar de todos los problemas que ha causado el polvo. Vi muchas enfermedades en Basora. En los hospitales hay unas estadísticas horribles de casos de cáncer. Y el gobierno realmente no ha hecho mucho al respecto. Este polvo puede contener cualquier tipo de sustancia. Las partículas de polvo están en suspensión en el aire y cualquier otra partícula que haya en el aire se puede quedar pegada a ellas. Basora es la ciudad más contaminada porque tiene la densidad más alta de uranio. Es verdad que el viento y la circulación del aire trae aquí este polvo. Pero ¿cuál es la causa y la fuente de esta contaminación? Hoy está muy claro que las políticas militaristas de Estados Unidos se basan en ganar estatus político y económico en las otras partes del mundo. El gobierno de Estados Unidos, particularmente después del colapso del sistema bipolar que había en el mundo, empezó a formar y a equipar fuerzas multinacionales, y más claramente que nunca se enfrentó en regiones como el Golfo Pérsico a países como Irak y Afganistán. Estados Unidos, a través de esta aplicación de sus enfoques y políticas de dominación, consigue así estabilizar su presencia terrorífica en varias regiones, y también consigue establecer su dominio militar sobre las naciones. Por consiguiente, controla directamente los recursos energéticos subterráneos por todo el mundo. Es que los políticos belicistas de Estados Unidos y los que diseñan sus diferentes políticas de dominio no conocen realmente otra forma de establecer su dominio y satisfacer su ambición que matar a la gente y destruir las ciudades. Es que los que ordenan el uso en la guerra de las armas con uranio empobrecido sufren sus efectos físicos a largo plazo, su toxicidad química y sus daños radiactivos. ¿Es realmente posible que paso a paso a través de esta búsqueda, utilizando la evidencia existente y los testimonios de los testigos, se pueda identificar a aquellos que son realmente responsables de la contaminación del aire, de los daños al medio ambiente y a la gente de Abadan y Khorramshahr? El INR es reacio a especular sobre ese esfuerzo. Irak tiene algunos agentes letales e incapacitantes de guerra biológica que pueden ser lanzados por bombas, misiles, rociadores aéreos o dispositivos secretos. Los que han generado esta contaminación son aquellos que utilizan estas armas. En el aire, muchas partículas pueden quedarse pegadas a las partículas de polvo y estas sustancias entran en nuestro país desde fuentes desconocidas. No sabemos qué es lo que está ocurriendo en nuestros países vecinos. La cantidad de polvo y la contaminación del aire eran tal que las arenas oscurecieron completamente el cielo en una hora. Si hay alguna contaminación con una condición especial del tiempo o del clima, se traslada fácilmente a nuestro país
y en particular a las ciudades del oeste de la provincia de Khuzestan. Por desgracia, Basora está afligida con la cantidad de casos de cáncer existentes. Una vez que el campo está contaminado con uranio empobrecido, ¿es posible limpiarlo o no? Esto dependería mucho de la extensión del área contaminada. Si el área es de miles de kilómetros cuadrados, sería realmente muy difícil. El problema es que el tamaño real de las partículas puede ser extremadamente pequeño, porque en muchos casos el uranio empobrecido se queda en suspensión en el aire y, unido a finas partículas de polvo, puede ser transportado a miles de kilómetros de distancia. Así que mi respuesta inicial sería decir que no sería posible limpiarlo. Organizaciones internacionales como la PNUMA, Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, no han establecido hasta ahora ningún programa para medir la contaminación en Abadan y Khorramshahr, pero he oído que tienen esos programas para otros países. Nosotros creemos que los estados que utilizan estas armas tienen la responsabilidad de descontaminar estas áreas y de proporcionar ayuda médica a las víctimas. Vemos en el Tratado sobre Bombas de Racimo que en el texto se emplea un fuerte lenguaje en relación a las víctimas de las bombas de racimo y que viene a decir que los estados que las han utilizado deberían ser responsables de la ayuda financiera y de la limpieza y descontaminación de estos sitios. ¿Ha habido algunos que lo hayan hecho? No muchos. El gobierno del Reino Unido ha sugerido que se debería limpiar este lío. El Reino Unido dice que puede especificar los sitios donde ellos han utilizado las armas con uranio empobrecido. Pero como ya he dicho antes, Estados Unidos no ha hecho públicos los sitios en donde ellos utilizaron estas armas, así que es muy difícil hacer una limpieza cuando no sabes dónde está la suciedad. Pero confiamos en que a medida que la presión vaya aumentando, el gobierno de Estados Unidos se vea obligado a hacer pública esta información. También confiamos en que en el futuro el gobierno de Irak sea capaz de proporcionarnos mucha más asistencia e información sobre dónde están estos sitios. Fin de la parte 7. Atención, el siguiente programa puede contener imágenes desagradables. Dejamos a su discreción la vista de este programa. La guerra nuclear silenciosa. After capturing most of the Arabian Peninsula, El uranio empobrecido es un residuo radioactivo. The Wahhabis were fiercely anti-Western. They want to go back in time to a purer Islam that was... Es 1,7 veces más denso que el plomo. En 1990, Irak invade Kuwait. and the Saudi national, Osama bin Laden, offered his services to the royals. He told them he could bring the armies from Afghanistan to repel the Iraqi invasion. Cada kilo empobrecido de uranio enriquecido apto para reactores nucleares deja aproximadamente 7 kilos de uranio empobrecido. Estados Unidos, abandonad nuestro país. Following the genocide, Osama took to the streets and mosques to denounce the U.S. royal family and their unholy affiliates. Osama bin Laden this week again lashed out at the Saudi royal family. We were tracking bin Laden since the early 90s. We stripped him of his citizenship. El uranio empobrecido permanece en la naturaleza durante 4.500 millones de años. La guerra nuclear silenciosa. Parte 8. Investigaciones, estudios y conversaciones que se han llevado a cabo en el Reino Unido sobre el uranio empobrecido y sus terribles consecuencias en las guerras indicaron que estos proyectiles y municiones fueron recientemente usados por las fuerzas israelíes durante sus ataques al pueblo de Qiam, en Líbano. Si viajamos al Líbano, hará que nuestra investigación cobre vida y será más creíble. Hace mucho tiempo que el caos, la tensión y los frecuentes conflictos han hecho del Líbano uno de los países con mayor tensión en Oriente Medio. La resistencia infatigable y de larga duración de la gente en las ciudades y pueblos contra los repentinos ataques de las fuerzas militares israelíes han hecho que el entorno natural de este país,
esté sometido a crisis y a daños irreparables. Intentamos averiguar el tipo, la cantidad y el método empleado por las fuerzas israelíes en su utilización de munición con uranio empobrecido, en la famosa guerra de los 33 días del Líbano, particularmente en las partes del sur del país y en el pueblo de Qiam. Esto fue uno de los logros más importantes de nuestro viaje a este país, junto con poder familiarizarnos con varias áreas y gentes de allí. El gobierno israelí dice que no actúa de acuerdo con el primer protocolo de la Convención de Ginebra de 1977. Tampoco actúan de acuerdo con el segundo protocolo de la Convención de Ginebra de 1988. Su respuesta es que los protocolos de Ginebra ya no son considerados como leyes internacionales. Los israelíes se han convertido ellos mismos en convenciones internacionales. La vida de un ser humano vale tanto como la vida de 1 millón de seres humanos. Es la misma cosa. Un civil es igual a 1 millar de ellos. Cuando se le mata sin ninguna razón. Deberíamos ejercer una intensa presión a nivel internacional para forzar una seria investigación y el procesamiento de aquellos que cometieron esos crímenes. La guerra nuclear silenciosa. Encontré también a alguna gente que tenía uranio en su orina en grandes cantidades, mayores de lo normal. Todavía más estremecedor, y me hizo llorar en el laboratorio, fue que en algunos casos la orina contenía uranio enriquecido. Esto solo puede venir de reactores nucleares, es decir, del reciclaje del uranio en los reactores. Esto es un crimen. El número de casos de cáncer ha aumentado después de la guerra de los 33 días en comparación con los años precedentes. Esto se debe a los agentes químicos utilizados por Israel. Todo el mundo sabe lo que ocurrió en el Líbano. Israel utilizó armas prohibidas como bombas de racimo, uranio empobrecido y otras armas que todavía desconocemos. Israel ha utilizado armas más modernas en la guerra de los 33 días. La guerra nuclear silenciosa. Es importante para nosotros que establezcamos principios y directrices. Con esto quiero decir que la utilización de las armas y el uso de material radiactivo no es aceptado cuando viene de los países árabes en la región. Y de una manera similar, rechazamos que Israel sea una excepción a esta ley. Como una cuestión de principios, hablamos en serio cuando decimos que queremos una región libre de armas nucleares. El análisis y estudio minuto a minuto de los violentos sucesos en Oriente Medio proporciona pruebas significativas del uso de armas con uranio empobrecido y de sus consecuencias en las guerras recientes. La guerra de los 33 días del Líbano y los violentos ataques de las fuerzas israelíes contra el sur del Líbano y en particular contra el pueblo de Qiam demostraron que las suposiciones de que los militares israelíes estaban equipados con uranio empobrecido eran ciertamente correctas. Estos ataques, más que cualquier otra cosa, indican que Estados Unidos y sus aliados están dispuestos a satisfacer cualquier necesidad política y militar de Israel, en cualquier ocasión y por todos los medios posibles. Y también demuestra que Israel evidentemente utiliza las armas con uranio empobrecido en sus ataques militares de una manera activa e intensa. ¿Qué sabe usted sobre el uranio? ¿Uranio? No sé lo que es eso. ¿Qué sabéis sobre el uranio? Es un material con una radiación peligrosa. Aunque nosotros no estuvimos cerca de él, sabemos que es dañino.
¿Cuál es su efecto perjudicial? Emite radiación y es la principal causa de cáncer. ¿Sabía usted que el uranio fue utilizado en su pueblo, en Hiam? ¿Aquí? En Hiam. ¿Hay aquí uranio? La guerra nuclear silenciosa. En ese momento, le pedí al ayuntamiento que cavaran un agujero enorme al lado del cráter del misil. ¿Por qué? Porque necesitaba una estación de control. Hay que comparar si el uranio que has encontrado es natural y viene de toda esa zona, o ha sido causado por el misil. Bien, el uranio que encontré en el cráter era 4 veces superior a la cantidad de uranio que había en el agujero de tierra natural que utilicé como control. Así que esto es una prueba científica. No hay ninguna duda al respecto. Hemos hecho investigaciones y hemos descubierto que los casos se dan principalmente en el sur del Líbano. La cuestión es si, a partir de ahora, las armas con uranio empobrecido o la nueva generación de bombas de racimo van a ser utilizadas en cualquier guerra o conflicto desigual, sea racial, tribal o regional. Esta pregunta ha despertado profundas preocupaciones entre la gente de todo el mundo. Mientras los habitantes indefensos y sin armamento del pueblo de Hiam fueron el objetivo de munición y misiles con uranio empobrecido, los medios de comunicación occidentales, a través de sus boletines de noticias, estaban intentando mostrar, tanto al mundo como a la opinión pública, que Israel y sus aliados estaban en su derecho de realizar tales actividades militares y también de censurar, tanto como fuera posible, las realidades inhumanas de la matanza y mutilación de la gente. En esa situación, incluso los equipos médicos y de investigación que estaban interesados en estudiar los efectos del uranio empobrecido sobre la salud no pudieron mandar a sus miembros y a equipos para ayudar a las víctimas en el pueblo. Las precauciones de seguridad y el miedo a los repentinos ataques violentos de Israel lo impidieron. Lo que ha ocurrido hoy en el pueblo de Hiam, con todos sus aspectos trágicos, tendrá largas y perdurables consecuencias, como la contaminación y el alto riesgo que correrán las próximas generaciones y que se mostrará amargamente en el futuro. Al hablar del impacto de las armas prohibidas, como el uranio empobrecido o el fósforo blanco, u otros explosivos o residuos de explosiones, hay que tener en cuenta que la ciencia es siempre un espacio donde se desafían las teorías. Por supuesto, hay estudios que documentan y que prueban que el uranio empobrecido es muy peligroso para la salud humana, especialmente cuando es absorbido por el cuerpo a través del sistema respiratorio o si llega al flujo sanguíneo. Tenemos a pacientes de 20 años con cáncer, junto a los que tienen 30 o 40 años. Estamos sorprendidos por la frecuencia de casos de cáncer a esas edades tan jóvenes. Y cada día van en aumento. La guerra nuclear silenciosa. Yo le digo que hoy hay buenas leyes en el mundo. Pero ¿cómo se podrían implementar esas leyes? ¿Cómo se puede obligar a Israel a que actúe de acuerdo con las leyes? Hay leyes internacionales, pero no hay justicia internacional. No ha pasado mucho tiempo desde la trágica matanza sangrienta de gente indefensa y de la extendida masacre de mujeres y niños de Gaza, realizada por las fuerzas militares israelíes en los territorios ocupados. Los repentinos ataques de las fuerzas israelíes contra Gaza fueron acompañados de un uso extendido de armas prohibidas no convencionales, como armas químicas y, en particular, el uso de munición con uranio empobrecido. Durante los 23 días que duraron los ataques aéreos y terrestres contra Gaza, ocurrieron varios horribles y conmovedores desastres. Las fuerzas israelíes, usando armas no convencionales como armas con fósforo, quemaron a mujeres y a niños, y las casas y otros edificios.
cometieron genocidio y causaron lesiones irreparables al utilizar armas con uranio empobrecido. El uso de estas armas parece tan preocupante y peligroso que incluso causó discrepancias entre algunos políticos israelíes y extendidas protestas contra estos crímenes entre la gente de Israel y la mayoría de la gente en todo el mundo. Algunos médicos e investigadores noruegos que entraron en Gaza con el pretexto de ayudar fueron testigos del uso evidente y extendido de armas con uranio empobrecido, cuando detectaron algunas manchas negras desconocidas en los cuerpos de las víctimas. Las fuerzas de Israel, para intensificar la censura e impedir que estas tragedias se hicieran públicas, bombardearon o tomaron como objetivo de sus cohetes a las oficinas de las agencias de noticias o impidieron a los periodistas entrar en Gaza. El uso criminal de las armas con uranio empobrecido en Gaza trae a la mente las lesiones y daños irreparables a las víctimas iraquíes. Indudablemente, el futuro de Gaza, de su gente y de su entorno, de sus granjas e incluso de sus recursos acuíferos subterráneos, se verá afectado y existirán enfermedades incurables causadas por el uranio empobrecido. Hoy en día en el Líbano ha habido casos de los que se ha informado. En Hiam tenemos informes de una familia con diferentes miembros que han desarrollado un cáncer. Por supuesto, depende de los médicos el determinar si esto se debe a la exposición a material radiactivo. Como ya dije antes, han podido estar expuestos al uranio o a un material radiactivo similar, que fue empleado para conseguir un efecto de penetración explosiva. La guerra nuclear silenciosa. Hay que compararlo con los valores normales. Todo el mundo tiene uranio, pero la pregunta es ¿cuánto? Puede venir de los alimentos o del agua. Descubrí que de las 15 personas que analicé, algunas tenían entre 0 y 8 nanogramos por litro, que es un rango normal. Pero en otras personas encontré 40 nanogramos por litro, y era uranio empobrecido, que es el que se utilizó en Hiam. Nos han dicho que se utilizó en Hiam, que se utiliza normalmente en los misiles y que su color es verde-marrón. Pero los generales del ejército israelí lo negaron. Dijeron que ellos no utilizaban armas prohibidas. Los misiles equipados con uranio empobrecido no están considerados ilegales hoy en día. Por eso, dijeron que no habían utilizado armas ilegales. La guerra nuclear silenciosa. ¿Qué daño hace el uranio? Secan el suelo. ¿Hay algo peor que eso? Yo tenía algunos árboles. Cuando regresé después de la guerra, todos se habían secado y habían muerto. ¿Qué más puedo decir? ¿Cuántas casas fueron destruidas en Hiam? Pregunte cuántas han quedado en pie. Quedan 5 de cada 10 casas. E incluso las que quedan no son habitables, porque sus muros y columnas son inestables. La presencia de Estados Unidos y de las fuerzas multinacionales en Afganistán se ha prolongado durante años con el pretexto demagogo de oprimir a la organización Al-Qaeda. Esta presencia ha causado muchas molestias, tanto físicas como psicológicas, a la gente pobre de las ciudades y pueblos. La evidencia demuestra que las fuerzas en Afganistán tienen todo tipo de munición con uranio empobrecido, lo que nos hace pensar en la alta probabilidad de que hayan utilizado también munición con uranio empobrecido durante su larga presencia allí.
Considerando las condiciones de vida de la gente en Afganistán, la pobreza profundamente arraigada y la desorganización reinante en el país, el uso de munición con uranio empobrecido habrá ciertamente doblado la intensidad de sus trágicas consecuencias. La baja calidad de las condiciones higiénicas y el tipo y calidad de la comida en Afganistán agravan los problemas de cáncer y otras enfermedades fisiológicas y daños impredecibles. En tal situación de extrema pobreza y depravación, ¿cómo y a través de qué equipos médicos e higiénicos se pueden resistir los daños y desastres causados por el uranio empobrecido? A la gente de Hiam, cuyas casas habían estado expuestas, les aconsejé que quitaran con una pala las primeras capas de suelo alrededor de sus casas, que quitaran unos 30 centímetros del suelo con palas y lo trasladaran a una mina abandonada. No conocemos el impacto directo de estos agentes contaminantes en el suelo, en las cosechas y en la vegetación. Esto necesita ser investigado. Si hablamos de todos los residuos de las armas que han sido utilizadas, el impacto de esos residuos en el agua debería ser vigilado. El agua de la superficie o los agentes contaminantes pueden necesitar entre 10 y 15 años para alcanzar los acuíferos subterráneos, dependiendo de su profundidad. Este es el sur del Líbano y esto es Sidón. La mayor parte de los ataques tuvieron lugar en la parte sur del Líbano. El suelo de esta zona es de naturaleza calcárea. Por supuesto, también hay ríos aquí. La guerra nuclear silenciosa. Se toman como objetivos a los civiles y a los recursos naturales, en un intento de luchar contra los llamados grupos terroristas. No quiero discutir aquí los aspectos políticos de este tema. Podríamos tener un debate sobre si se trata de resistentes o de terroristas, pero ese no es el tema de esta entrevista. El tema es que cuando los civiles y los recursos naturales son atacados, es la responsabilidad de la comunidad internacional hacer cumplir las leyes internacionales. Estas avisan a las partes en conflicto y utilizan la expresión las partes en conflicto de forma muy diplomática. No se les permite infligir ese tipo de daños. Pensamos que algún día las autoridades israelíes se enfrentarán a un tribunal internacional y que serán acusados. Tienen el apoyo de Estados Unidos. Nos imaginamos que la justicia internacional será restablecida a la sombra de estas superpotencias políticas. Estados Unidos detendría el juicio. Mientras las maniobras de Estados Unidos con uranio empobrecido necesitan permiso del Consejo Nacional de Protección contra la Radiación, en 1999 Estados Unidos y sus aliados de la OTAN utilizaron estas armas en diferentes partes de Yugoslavia. La guerra en los Balcanes contra los serbios y las atrocidades cometidas en Kosovo con la participación de los militares estadounidenses y fuerzas de la OTAN adquirió una dimensión trágica terrible. El uso de esas armas contaminó con uranio empobrecido una gran parte del suelo de Kosovo. La profundidad e intensidad de la catástrofe humana llegó al punto de que la mayoría de los países occidentales rechazaron la exigencia de las Naciones Unidas de mostrar los lugares de Yugoslavia en donde se habían utilizado estas municiones. Las mediciones que se realizaron en diferentes partes de Kosovo mostraron que el efecto y la intensidad de la radiación alfa producido por los proyectiles que se utilizaron allí era 8 veces superior al nivel normal. Durante los 4 años de la Guerra de Bosnia, de 1991 a 1995, se utilizaron ampliamente, con toda certeza, armas de destrucción masiva y gases venenosos. Hay evidencias de que en 1995, durante los ataques de la OTAN contra las fuerzas serbias,
También se utilizaron armas prohibidas. En este momento, no puedo detallar completamente esta información. Necesito consultar algunas referencias en el instituto y parte de la información es ahora confidencial. El bombardeo de Yugoslavia durante 11 semanas con proyectiles y misiles con uranio empobrecido causó tragedias humanas y medioambientales irreparables. 10 años después del final de la Guerra de los Balcanes, la gente allí ha desarrollado enfermedades mortales como la leucemia y están afectados por las consecuencias desastrosas que se manifiestan en defectos de nacimiento, como niños sin cerebro o ciegos, o los que nacen sin piernas o sin cabeza. Evidentemente, en la guerra de Yugoslavia se utilizaron gases venenosos, incluso contra los civiles. Pero en lo que se refiere al uranio empobrecido, aunque hemos hecho investigaciones, no hemos encontrado ninguna información sobre su utilización contra los militares o contra los civiles. La única información que tengo ahora es que las fuerzas de la OTAN utilizaron uranio empobrecido para la destrucción de algunos puentes o de algunas posiciones militares. La guerra nuclear silenciosa. Es seguro que los ataques de la OTAN contra Serbia se utilizaron armas con uranio. Tanto las tropas como los civiles fueron afectados, más que el niño, cuya fotografía puede ver usted detrás. Y la última palabra. Se puede afirmar una y otra vez, por los miles de millones de personas que viven en la Tierra, que la producción y el comercio de armas con uranio empobrecido, no importa con qué intención, es un acto inhumano y una amenaza para el bienestar de la humanidad. Y también debería ser subrayado que la utilización de cualquier munición con uranio empobrecido en cualquier región o conflicto para conseguir cualquier objetivo obvio o escondido va más allá de los deseos belicistas y dominadores. El uso de esta munición por un país contra otros supone la opresión física, la destrucción y lesiones que ponen en peligro la vida, así como los daños económicos derivados de la contaminación medioambiental producida, por no hablar de los daños físicos y psicológicos que son incurables una vez que han ocurrido. El peligro y los daños del uranio empobrecido sin duda afligirá directamente a la siguiente generación. En todas partes del mundo está aumentando el apoyo a la prohibición del uso de uranio en las municiones. Este intento de prohibición se recoge en varios tratados, entre los que merecen ser mencionados las resoluciones del Parlamento Europeo en 2006 y 2009, que insisten en una prohibición completa de la producción y utilización del uranio empobrecido. Por supuesto, esta exigencia fue vetada por países como Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y la última pregunta es, ¿en qué dirección va el mundo con todas estas áreas cuyo medio ambiente está contaminado? ¿Cómo es posible asegurar el futuro del ser humano en este mundo, considerando los daños y las consecuencias del uranio empobrecido? Fin.